Contratación pública, episodio 132. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Soy Luis Gracia, consultor sin corbata que guía y enseña a empresas y profesionales para que vendan a la administración. 16 de septiembre de 2022, episodio número 132. Episodio en el que te voy a hablar de la incidencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los fondos Next Generation, en la contratación pública. Pero antes, ¿tienes una estrategia? ¿Un posicionamiento para vender a la administración? ¿Un método para abordar la preparación y presentación de ofertas? Son muchas cosas. Bueno, pues, tanto si tienes todo esto claro como si no, te interesa conocer un punto de vista distinto, otras formas de ver, hacer y orientar el trabajo, para mejorar tus procesos, hacerlos más eficientes y lograr más contratos. Y yo te puedo ayudar con esto, porque tengo experiencia vendiendo a la administración y ayudando a otros a hacerlo. Entra en luisgracia.es/consultoría y agenda una cita para hablar de vender más. Y ahora sí, vamos allá. Es interesante conocer qué está pasando, cómo se están aplicando los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿En qué medida este plan de recuperación está animando la contratación pública? ¿Qué se está contratando y quién está promoviendo las licitaciones? Un plan dotado con 140.000 millones de euros se tiene que notar, ¿no? Hablemos de ello. El plan de recuperación, transformación y resiliencia, los fondos Next Generation, no son contratación pública. Te hablo de esto porque con esos fondos se están financiando contratos públicos, que es algo bien distinto. Simplificando mucho, podríamos decir que estos fondos son un dinero extra con el que la administración cuenta y con el que también financia la contratación de obras, servicios y suministros. Antes de comentar los datos, vamos a recordar de dónde salen estos fondos. Vamos a poner el asunto en contexto, vamos a ponernos en situación. Los fondos que financian el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tienen origen en los conocidos como fondos Next Generation, que se movilizaron a raíz del Plan de Recuperación acordado por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los dirigentes de los Estados miembros de la Unión Europea. Con el paso del tiempo puedes pensar, ¿plan de recuperación de qué? Porque claro, en estos momentos hay tantas cosas de qué recuperarse que, en fin. Bueno, pues este plan de recuperación fue puesto en marcha y funciona desde 2020 y tiene como objetivo recomponer los daños económicos causados por la pandemia del coronavirus, por la dichosa COVID. El plan de recuperación está dotado de 1,8 billones, con B, de euros, una cantidad de dinero enorme con la que un Estado como el español podría financiar sus gastos durante más de 3 años. Una cantidad de dinero de esas de las que no te puedes ni hacer a la idea. Como es lógico, todo este dinero se reparte entre los países que integran la Unión Europea y con ese reparto, a España le tocaron 140.000 millones de euros. De hecho, nuestro país es uno de los más beneficiados en el reparto de los fondos. Tras esta asignación de fondos, el reto que tiene el gobierno, las administraciones españolas, el reto es gestionarlos, tratar de absorberlos y especialmente aplicarlos de una forma eficaz, conseguir que estos dineros sirvan para lo que están previstos, paliar los efectos económicos de la COVID y favorecer el desarrollo económico futuro. Un reto enorme. Es difícil asumir la gestión de tanto dinero de la noche a la mañana, con los mismos medios y con la rapidez característica de las cosas de palacio. Por eso, este particular reto incluso dio lugar a que a finales de 2020 se promulgara un Real Decreto titulado Medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Personalmente, esperaba la llegada de estos fondos con más preocupación
¡Qué esperanza! Me explico. Si en general a las administraciones públicas ya les cuesta gastar e invertir el dinero del que disponen todos los años, si ya cuesta que los presupuestos se ejecuten, imagina lo que supondría absorber la gestión de todo este dinero nuevo. En su día comparaba esta situación con que te toque el euromillón. ¿Te imaginas? Si te tocase un euromillón, tendrías que dejar tu trabajo actual. Y no porque ya no necesitases trabajar más, ni siquiera para tener tiempo de gastar el dinero en viajes y buena vida, sino porque tendrías mucho trabajo para gestionar tanto dinero. Y es que a los negocios de un tamaño y actividades normales, los que no construimos aeropuertos, vendemos medicamentos o limpiamos ciudades, nos basta y nos sobra con que las administraciones públicas gasten lo que tienen previsto gastar. No necesitamos nada extraordinario ni excepcional. Ya solo con eso hay más que suficiente, pero más que suficiente. Me preocupó que, por no perder todo este dinero que nos envían desde Bruselas, se retrasasen, posponiesen o directamente se dejasen de licitar los contratos, algunos de ellos, lógicamente, a los que optamos los negocios de un tamaño y actividades normales. Bien, a priori, el Gobierno de España no tenía previsto repartir dinero directamente a las administraciones locales, salvo que fuesen ciudades muy grandes. De hecho, lo que había previsto el Gobierno central es transferir a las administraciones locales tan solo un 4% de los fondos. Claro, esto el Gobierno central, si no cambia de idea, porque los gobiernos autonómicos pueden decidir hacer otras cosas con el dinero que reciben. Luego hablamos de eso. La cuestión es que los ayuntamientos llevan justos de medios, de personal, como para encomendarles la gestión y el aprovechamiento de más fondos. Bastante tienen con lo que tienen como para añadir más trabajo. En el ámbito de la administración local, llegar a ejecutar todo el presupuesto, llegar a gastar o invertir todos los recursos previstos, ya supone un reto considerable. En unos ayuntamientos más que en otros, está claro. Pero vaya, en general no lo tienen fácil. La cuestión preocupa porque lo que más conviene a los negocios de ámbito local, provincial o regional es que los ayuntamientos gasten lo previsto y sean eficaces haciéndolo. Bien, en cuanto a las administraciones autonómicas, el Gobierno central tenía previsto a priori que se hagan cargo de gastar o invertir algo más del 50% de los fondos con los que está dotado el plan de recuperación. Y aquí es donde la cosa se puede empezar a complicar. Puede ser el problema del euromillón. Cualquier administración pública está dimensionada y cuenta con los recursos para gestionar un volumen de expedientes normal o habitual. Sumar, de repente y con una cuenta de atrás en marcha, la gestión de tantos recursos económicos, de tanto dinero, puede llevar a que se dejen de hacer o gestionar las cosas que estaba previsto hacer. Por último, y en cuanto a la Administración General del Estado, que es en quien recae el grueso de la gestión de estos fondos, ya vemos por dónde han tirado, por los PERTE, no me detendré en ellos, y también por el reparto a los gobiernos autonómicos. Aunque, por otro lado, y desde la perspectiva de negocios de un tamaño y actividades normales, el peso de la Administración General del Estado en las actividades relacionadas con la contratación pública es más bien escaso. Bien, ya he comentado antes que el plan de recuperación, transformación y resiliencia no es contratación pública, aunque es cierto que hay contratos públicos que se están financiando con estos fondos. Este plan de recuperación es muchas cosas, aunque lo más destacado son ayudas y subvenciones. Y bueno, pues ese no es mi negociado, que se dice en la administración. Lo mío es la contratación pública. Pero es que además, te diré una cosa, no me gustan las ayudas y subvenciones. No me vale el todo suma, el si viene bienvenido, el si te lo dan, y etcétera. No me encaja. Porque lo que de verdad necesitan los negocios es clientes y facturación. Además de marcos legislativos estables y claros, impuestos sencillos y ajustados y una administración eficiente y eficaz. Las dos cosas. No tiempo y dinero destinados a crear, entregar y controlar ayudas y subvenciones. Mira, yo en mi vida cuento con los dedos de una mano las subvenciones que he pedido y seguramente me quede largo, porque realmente solo recuerdo 3.
Una me la concedieron y fueron 4 perras, la verdad, fue una cosa muy sencilla. Hubo otra en la que creo que fue más cara la salsa que los caracoles. Yo creo que el gobierno de España y mi empresa gastamos más dinero en comprobar y justificar la subvención de lo que finalmente recibimos. Y la tercera, pues no me la concedieron porque se acabaron los fondos y ya no me tocó. Ahora, eso sí, el tiempo y los recursos para tramitarla por mi parte y denegarla por parte de la Administración se gastaron igualmente. Total, que, como era previsible, también hay muchos contratos públicos que se financian con estos fondos provenientes del Plan Next Generation. Habiendo tanto dinero a gastar o invertir, está claro que también se iba a notar en la contratación pública. Y eso es lo que he analizado. He cogido todos los contratos públicos que se han licitado desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de este año 2022 y he echado algunas cuentas para conocer el verdadero efecto del plan de recuperación en la contratación pública. Al fin y al cabo, lo que más ayuda a las empresas es facturar, ¿no? Pues vamos a ver qué se ha podido facturar en estos 8 meses. A ver, lo expresaré en números redondos para hacerlo más fácil y también porque el asunto tampoco merece mucha más precisión que esta. Por ejemplo, en estos primeros 8 meses de 2022 he contabilizado 3.473 contratos públicos financiados total o parcialmente con fondos del plan de recuperación. Diremos que 3.500 contratos. Esos 3.500 contratos han supuesto un gasto o inversión, que de todo hay, que suma 13.000 millones de euros. No está mal, es casi un 10% del total de los fondos a invertir o gastar. Si nos fijamos en los grandes números, podemos saber que se han gastado 4.000 millones de euros en equipamiento médico. Creo que todos estaremos de acuerdo en que es un dinero muy bien gastado, muy bien empleado. Y atención, porque esto ya es un 30% del gasto hecho durante este periodo analizado, enero-agosto 2022. 3.000 millones de euros se han ido a inversiones en obras e instalaciones, el equivalente al 23% del gasto hecho este año. Hay obras de todo tipo, edificación, obra civil y también muchas instalaciones eléctricas o relacionadas con el uso y aprovechamiento de la energía. También me han llamado la atención los 1.400 millones de euros invertidos en servicios de ingeniería, arquitectura, programación informática y, aspectos relacionados con estas materias. Estos son contratos muy interesantes porque anticipan futuras inversiones. Además, estos contratos han supuesto el 11% del gasto hecho hasta el 31 de agosto. En cuanto a los responsables de la gestión de estos contratos, podemos saber que el 55% de los contratos han sido gestionados, promovidos directamente por la Administración General del Estado o por órganos vinculados o dependientes de esta. En dinero, esto ha supuesto un 61% del dinero licitado. Es normal que los contratos de mayor envergadura recaigan sobre este nivel de la Administración. El 26% de los contratos han sido promovidos, gestionados, por los gobiernos autonómicos. En dinero, esto ha supuesto un 32% del dinero licitado. Y de nuevo obedece a la misma lógica, teniendo en cuenta además que el gasto en equipamiento médico es el que más parte de los recursos consume. Y por último, el 18% de los contratos han sido gestionados por las administraciones locales, los ayuntamientos, un 7% del dinero licitado. Paremos un momento, porque los ayuntamientos están gestionando un 18% de los contratos para conseguir que se inviertan tan solo un 7% de los recursos. Vamos a ver. Si se trata de absorber todos los fondos, de invertirlos cuanto antes, y si además conocemos la problemática de despistar a las administraciones locales con estas cosas, ¿tiene sentido seguir cargando sobre los ayuntamientos la gestión de estos fondos? Un análisis grosso modo del coste-beneficio dice que no. Insisto, lo que más conviene a los negocios de ámbito local, provincial o regional es que los ayuntamientos gasten lo previsto y sean eficaces haciéndolo. ¿Quiere usted ayudar a las pymes, a los profesionales? Pues que los ayuntamientos tiren menos de contrato menor y preparen más expedientes de licitación. Ahorrarán mucho dinero y beneficiarán a más empresas y profesionales. Podemos generalizar y decir que en el ámbito de la administración local, llegar a ejecutar todo el presupuesto, llegar a gastar o invertir todos los recursos previstos, ya es un reto. Los ayuntamientos van justos de personal para gestionar los contratos ordinarios
como para ponerlos a gestionar contratos para aprovechar estos fondos. Resulta evidente que, al igual que los PERTE son interesantes para invertir mucho dinero de golpe, quienes más eficaces resultan empleando los fondos del plan de recuperación son la Administración General del Estado y sus entidades dependientes, 55% de los contratos, 61% de la inversión, y en términos relativos, quienes más eficaces son gestionando fondos y contratos son los gobiernos regionales, que además aplican los fondos en algo tan necesario y sensible como son los equipamientos sanitarios. Bien. Hablemos ahora del impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el conjunto de la contratación pública. En términos absolutos sabemos que se han invertido 13.000 millones de euros repartidos en 3.500 contratos. La cuestión es, ¿esto qué ha supuesto en el conjunto de la contratación pública? Si queremos hacernos a la idea del peso e incidencia de los fondos del Plan de Recuperación, tenemos que enfrentar sus números con el total de la contratación pública. Y lo cierto es que las cuentas que salen son bastante elocuentes. Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022, los contratos públicos financiados con el plan de recuperación han supuesto un 0,2% del total de los contratos licitados por el conjunto de las administraciones públicas, Administración General del Estado, administraciones autonómicas y administraciones locales. 0,2% de los contratos. Sí, tan poca cosa. Y en cuanto a dinero, la proporción es llamativa, ya que ese 0,2% de los contratos han supuesto el 4% del gasto. Dicho de otra forma, los contratos financiados con fondos del plan de recuperación tienen un valor estimado mayor. De hecho, el valor estimado promedio de un contrato financiado con los fondos del plan de recuperación es de 3.800.000 euros. Aunque si entramos a por más detalles tendríamos que ir mucho más a fondo, calculando medianas y modas en lugar de promedios, ya que en un solo contrato financiado por el plan de recuperación se han invertido más de 2.000 millones de euros en equipamiento médico. Y claro, eso altera, ¿de acuerdo? Las medias las rompe, ¿verdad? En fin, la cosa da para más. Aunque de momento vamos a dejarlo aquí. Ya tenemos un avance de lo que está pasando con estos fondos y de lo que nos está llegando o nos puede llegar a los negocios de un tamaño y actividades normales. En resumen, los fondos que financian el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que tienen origen en los conocidos como fondos Next Generation, que se movilizaron a raíz del Plan de Recuperación acordado por la Comisión Europea, el Parlamento y los dirigentes de los Estados miembros de la Unión, ya se están aplicando en nuestro país. El plan de recuperación está dotado con 140.000 millones de euros. El reto al que se enfrentan las distintas administraciones públicas es gestionarlos, tratar de absorberlos y sobre todo aplicarlos de una forma eficaz. Conseguir que estas inversiones produzcan un efecto multiplicador en la economía de España y no solo sirvan para compensar los efectos económicos de la COVID. El plan de recuperación es básicamente ayudas y subvenciones, no es contratación pública, aunque existen muchos contratos públicos que se están financiando con estos fondos. Esa es la parte que nos interesa, los contratos públicos, ya que nada ayuda más a un negocio que facturar. Es mucho mejor vender que recibir ayudas y subvenciones. Del 1 de enero al 31 de agosto de 2022 se han licitado 3.500 contratos públicos financiados, total o parcialmente con fondos del plan de recuperación. Contratos que han supuesto un gasto o inversión que hace un total de 13.000 millones de euros, el equivalente a casi un 10% del total de los fondos con los que está dotado el plan. El 30% de ese gasto o inversión se ha destinado a la compra de equipamiento médico, seguido de un 23% destinado a obras e instalaciones y un 11% a servicios de consultoría técnica que auguran futuras inversiones. En cuanto a la gestión, el 55% de los contratos los ha licitado la Administración General del Estado y sus entes dependientes. El 26% los han licitado los gobiernos autonómicos y un 18% de los contratos han sido gestionados por las administraciones locales, aunque ese 18% de los contratos tan solo equivale a un 7% de la inversión realizada en este periodo. El impacto en el conjunto de la contratación pública es de tan solo un 0,2% del total de los contratos licitados por el conjunto de las administraciones públicas. Aunque ese 0,2% es responsable del 4% del gasto o inversión del total de la contratación pública en los primeros 8 meses de 2022, hecho que podemos atribuir al importante peso del gasto en equipamiento médico.
Bueno, pues hasta aquí el episodio 132. En el próximo episodio te hablaré sobre la demanda de obras de construcción por parte de la administración. Menudo tema. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y en cualquier reproductor de podcast, en todas partes, menos en Real Madrid Televisión. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.